Bueno, pues vamos a crear un video tutorial para ver cómo generar hojas de estilo con el editor de HTML Composer que vimos el otro día en clase. Comenzaremos con un ejemplo muy sencillito. Escribimos, por ejemplo, un título de tipo H1, que va a ser el índice de nuestro libro imaginario. Seguimos también con un título H2, que sea, por ejemplo, para el capítulo 1, que le vamos a dedicar a CSS, y otros dos títulos más de tipo H3, que sea, por ejemplo, uno de ellos el apartado 1.1 dentro del capítulo 1, que es CSS internas, y otro también de tipo título 3, tipo H3, que sería el apartado 1.2, por ejemplo, CSS externas o enlazadas. Como recordaréis, las externas estaban en un fichero con extensión .css y se las enlazaba dentro de la cabecera de nuestro documento HTML con una etiqueta de tipo link. Por eso se la llama enlazadas también. Vamos a poner, por ejemplo, en el capítulo 1 un párrafo. Vamos a ver, escribimos un texto, cómo funcionan las CSS en Composer. Otro párrafo aquí también, por ejemplo. No se nos olvide seleccionar siempre aquí el tipo de texto que queremos. Fijaos, si yo no escojo párrafo y escribo aquí algo, si yo me voy al código fuente, no tiene la etiqueta P de párrafo, ¿vale? Es simplemente un texto. Entonces, o bien lo cambio aquí, y ahora sí que sería un párrafo. Bueno, como sabéis, podemos cambiar aquí entre la etiqueta del código, entre la pestaña del código fuente, la de diseño, cómo se va a ver la página en realidad, o podemos tener un poco las dos a la vez. Bueno, una vez que tenemos ya creado este documento, vamos a ver, por ejemplo, le ponemos un título, por ejemplo, CSS en Composer. Acordaos que la etiqueta title va dentro de la cabecera. Si seleccionamos el icono de CSS, lo primero que nos va a decir es guardar página como no tenemos el documento guardado, nos lo pone por defecto en un fichero HTML con el título que le hemos dado una etiqueta title. ¿Vale? Le damos guardar y nos aparece ya la ventana de hoja de estilo CSS. Por defecto tenemos siempre una hoja de estilo interna y nos da la posibilidad de crear una nueva regla de estilo. Desde este icono de aquí, como veremos más tarde, podemos crear hoja de estilo interna como la que tenemos por defecto o una hoja de estilo externa o enlazada y añadirles reglas de estilo. Bueno, tomamos la que tenemos aquí por defecto, que nos viene ya seleccionada como estilo aplicado a todos los elementos de tipo. Vamos a decirle, por ejemplo, a los de tipo H1, título 1, le damos crear regla de estilo. Para elementos de tipo H1 y le decimos, por ejemplo, quiero que los títulos H1 me los convierta a mayúsculas, ¿vale? Y bueno, me los convierta a mayúsculas. Y efectivamente vemos como aquí en el H1 que correspondía al índice me lo convierte a mayúsculas. Me ha creado una hoja de estilo interna dentro de la cabecera con la etiqueta style, type, y cerramos la etiqueta style para una regla de estilo para H1. Lo que hace es transformar el texto en mayúsculas.
Puedo editar aquí el código si quiero también, pero como lo estamos haciendo todo a través de del editor gráfico, volvemos al diseño y vamos a poner, por ejemplo, quiero añadirle que además de que esté en mayúsculas, a la regla que tenía para H1, me diga que la ponga de color azul. Vale, pues ahí lo tenemos. Vamos a crear una regla nueva, por ejemplo, para los párrafos, una regla de estilo. Sigo en la hoja de estilo interna de antes y le digo crear nueva regla de estilo para los elementos de tipo párrafo, crear regla de estilo, es decir, aquí estoy con la P de párrafo, y le digo cambia el tipo de fuente y vamos a ponerlo, en vez de la que tenga por defecto, pues una Courier New. Voy a aceptar, bueno, y me ha cambiado el estilo de los párrafos. En el código fuente lo mismo, me aparece ahora la regla de estilo para párrafo, en la que cambio el tipo de fuente para los elementos correspondientes a la etiqueta P de párrafo. Si vamos a crear otra regla interna, ya la última, pero con una diferencia. Le digo aquí crear regla de estilo. En vez de aplicarla a todos los elementos del mismo tipo H2, vamos a ver lo que vimos el otro día en clase, cómo aplicarlo a algún elemento en exclusiva. Para ello elijo estilo aplicado a un elemento con el atributo ID, el atributo ID, y lo llamo, por ejemplo, título en rojo. Quiero que aparezcan algunos títulos en rojo, ¿vale? No todos. Vimos el otro día en clase un ejemplo cómo hacerlo con el atributo ID y también creando una clase. Le voy a crear regla de estilo y le digo, por supuesto, que el color que quiero para los títulos o para este identificador es rojo. Le doy a aceptar. Aquí evidentemente no cambia nada. Todavía, si vamos al código fuente, vemos que se ha creado una nueva regla de estilo con este identificador, título rojo. Ahora, supongamos, por ejemplo, volvemos a la pestaña de diseño, que yo tengo en mi código, hemos visto, dos títulos de tipo H3, ¿no? Esto lo puedo ver mejor aquí en la ventana de la izquierda. Si voy a donde pone Explorador DOM, veo que tengo efectivamente dentro del body tengo H1 el índice, H2 el capítulo 1, un párrafo, otro párrafo y dos títulos H3, ¿no? Pues vamos a suponer que quiero que la regla de estilo que acabo de crear se aplique solo a uno de estos dos títulos, por ejemplo a este de aquí. Pues haría doble clic aquí en la ventana del explorador y le digo selecciona el atributo ID y ponle el identificador que he creado antes en la regla de estilo, título rojo. Pues como veis aquí me aplica este identificador al título H3 en concreto en el que estoy y además, por supuesto, me lo pone de color rojo, ¿vale? Si vamos al código fuente y echamos un vistazo, vemos que lo que ha hecho ha sido a la etiqueta H3 le ha añadido el atributo ID título rojo. Este otro título H3 que teníamos, como no tiene el identificador, permanece de color negro, el color por defecto. ¿Vale? Bueno, pues esto ha sido el ejemplo de cómo ver las CSS internas. Supongamos que ahora queremos crear una hoja de estilo externa. Veremos cómo lo hacemos. Damos otra vez al icono de CSS y le digo hoja de estilo enlazada. Hoja de estilo enlazada o externa, como recordaréis, las reglas de estilo se las damos a través de un fichero externo con una extensión CSS. Entonces yo todavía no tengo ese fichero, pues el editor me lo crea, el Composer. Yo le digo aquí, por ejemplo, nuevo CSS. Puedo escoger un archivo, evidentemente, si tengo alguno, pero no tengo ninguno CSS. Luego le voy a decir que me lo cree. Lo escribo aquí
le pongo un título el que yo quiera, CSS externa, y le doy a crear hoja de estilos. Vale, veis que aquí me aparece un fichero que se llama nuevo.css, que va a estar situado en C en este directorio. Pues le digo ahora, bueno, de hecho, si le doy a aceptar, supongo que me haya creado el fichero vacío. No, todavía no, tengo que escribir algo en él. Voy a nuevo y le digo crear una regla de estilo. Vamos a hacerle, por ejemplo, que en el body vamos a cambiarle la imagen de fondo. Cogemos la imagen, buscamos un archivo que tengamos, por ejemplo este de aquí, y aquí aparece cómo va a ser el fondo. Por defecto, como os decía el otro día, las imágenes, si son pequeñas, las repite. Si le damos no repetir, vemos que solo nos afecta este cuadro. Podríamos ponerla centrada, a la derecha, arriba, abajo o en el medio. Pero le vamos a decir que nos cubra todo el fondo, es decir, que nos la repita horizontal y verticalmente. Le damos a aceptar y vemos que lo ha cambiado. Ahora, si me voy al código fuente, esta era el estilo que tenía definido internamente con la etiqueta style, y lo que ha hecho ha sido, a continuación, me pone una etiqueta de tipo link que apunta al fichero nuevo CSS. Vamos a ver si este fichero se ha creado ya. Efectivamente, aquí está. Y si lo abrimos, pues vemos que contiene la regla que acabamos de crear para el body, imagen de fondo, este JPEG, que la repita y está situada originalmente en la parte izquierda arriba. Bueno, pues esta ha sido la demostración entonces de cómo crear hojas de estilo, tanto internamente como externamente con el editor Composer.